Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minuticos, los acostumbrados minuticos, y ya empezamos. Estoy admitiendo a los demás compañeros y ya empezamos con nuestra clase del día de hoy, ¿vale? Buenas noches. Yo,
Bueno, muchachos, ¿cómo están? Ahora sí ya está ahí. Estamos acá, vamos a comenzar nuestra clase. Ya dimos el tiempo prudencial para que todos se conectaran y vamos a empezar de una vez con nuestra clase. Todos ya vieron sus notas, ya les aparecen reflejadas y demás, ¿verdad? Sí, señor, sí. Entonces voy a compartir la pantalla. La pantalla del día de hoy. Ya está, ya pueden ver lo que estoy proyectando. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces vamos a empezar a hablar hoy de un tema que es la ética y la religión. La ética y la religión, tomada desde muchas veces conflictos, ustedes se acordarán o habrán visto en noticias, conflictos como los de Medio Oriente, causados por temas religiosos, políticos y demás, pues traen a esta clase de democracia, de principios, de valores, este tema que hoy les quiero traer a colación, y es la ética y la religión, un tema tan polarizante en nuestra sociedad. Entonces, quiero abordarlo desde diferentes puntos y traje algunas diapositivas para que las compartamos. Así las cosas, quiero empezar con esta primera diapositiva. ¿Qué es la ética y qué es la religión? Alguien que me ayude, por favor, con esa diapositiva. ¿Qué es ética y religión? La religión ha sido históricamente una de las fuentes de la moralidad. Incluso hoy en día, muchos de los sistemas morales, de las normas y códigos de conducta de gran parte de la humanidad descansan en diversas concepciones religiosas. La ética como reflexión filosófica sobre la moralidad se cruza en su camino con la religión desde el momento en que pretende dar cuenta mediante razones del fenómeno de la moralidad. Las dos coinciden en la búsqueda de un sentido para las actividades humanas, pero desde un punto de vista distinto. Por eso decimos que ambas son autónomas, pero no independientes, sin resultar por ello interdependientes. En esta unidad vamos a analizar las características más relevantes del fenómeno religioso, en lo que atañe más directamente a la perspectiva moral para tratar de dibujar la relación de tensión en la que se encuentran la ética y la religión. Muchas gracias, Ivette, por tu lectura, por compartir con los compañeros. Básicamente, si vemos, son dos cosas que son muy interesantes de analizar. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en algunos de los debates que nosotros hemos tenido, perdón que mi voz todavía, esta semana no cancelé clases porque la semana pasada cancelé todas las clases, pero esta semana igual todavía tengo ahí un poquito la garganta afectada, pero dije ya toca seguir. Entonces, qué pena por mi voz y por las interrupciones que tengamos. Entonces, así las cosas, si se acuerdan, hace algunas clases hablábamos puntualmente solo de la ética, solo del tema de la ética enfocado hacia, enfocado precisamente hacia mi ética personal. ¿Cuál es mi ética? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es esa subjetividad que me define a mí? Pero eso que lo define a usted, que hace autónomo a, a cada uno de nosotros, eso que nos hace únicos, que hace único a Edwin, que hace único a Eduardo, a Carolina, a Alejandro y al resto de los que estamos aquí en la clase, que nos hace únicos, que nos caracteriza por nuestra personalidad, por nuestros valores, perdón, aprendidos en nuestra clase, en nuestra casa, en nuestra vida, ese tipo de cosas. Lo que hace es definir de una u otra manera nuestra ética, ¿verdad? Nuestros comportamientos éticos y demás. Es diferente los comportamientos que tienen
unas personas dependiendo de sus diferentes idiosincrasias. Aquí yo soy experto en temas de relaciones internacionales para las otras personas que no son de las clases de relaciones internacionales, y siempre a mis estudiantes que ven clases de relaciones internacionales conmigo, les digo, siempre observemos las idiosincrasias de los países. Quiero retomar un poquito con esto. Y lo mismo pasa con la ética. Las idiosincrasias, dependiendo de los lugares, de las regiones, de los valores, de donde vengamos, ya conectándolo con la clase, nos hacen a nosotros únicos, nos hacen a nosotros precisamente ser especiales y diferenciarnos unos del otro, tener nuestra subjetividad y tener unos principios y valores éticos. Pero por otro lado aparece la religión en general. No la vamos a catalogar como una y otra, católica, protestante, en fin, cada una de las religiones que existen alrededor del mundo y en nuestra sociedad. Son dos temas que, si bien es cierto, son muy interesantes de análisis, en algunos puntos tienen, perdón, tienen fuertes temas de tensión por las vivencias, por los procesos que tenemos en nuestras vidas. Y vamos a seguir analizándolo en esta clase. Los valores. ¿Quién me ayuda, por favor, con esta diapositiva? Yo. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Muchas gracias. ¿Qué pasa con los valores? Lo que veníamos hablando. Esas cosas que hemos aprendido, que hemos aprendido desde el colegio, desde el kindergarten, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro abuelito, de la persona con la que nos hayamos criado. Son esos valores. ¿Qué nos dicen? Para unos pueden ser el respeto, para otro no robar, para otro no decir mentiras. Diferentes valores, ¿cierto? Diferentes valores, diferentes principios que nos permiten precisamente orientar nuestros comportamientos a lo largo de la vida. Cuando tenemos una serie de valores, de creencias, ahí empezamos, perdón, precisamente a tener una serie de conductas, de creencias y demás frente a la vida que llevamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Así la cosa, así las cosas, los valores tienen algunas de estas cualidades. Cualquier compañero, compañera que nos quiera ayudar con estas diapositivas. Yo. Dice, los valores a tener en cuenta para el manejo de una ética de la sexualidad se pueden fundamentar en los siguientes principios. Singularidad. Valorar al otro como ser único, diferente de mí y que tiene significación. Comprensión. Comprender lo que el otro hace, siente y necesita. Reconocimiento. Valorar al otro como semejante a mí y diferente de mí. Valoración. Reconocerme como persona con fortalezas y debilidades para mi desarrollo y el del otro. Muchas gracias, Imanol. Aquí entramos a ver un ejemplo de los valores puntualmente enfocados hacia la sexualidad. Y si recuerdan, en esta clase tuvimos precisamente un debate sobre el tema del aborto. Si se acuerdan, unas 3 o 4 clases atrás tuvimos ese debate. ¿Qué pasa aquí? Tenemos diferentes cosas. La singularidad. Eso de cómo nos valoramos a nosotros mismos y ese valor único que tenemos, que nos hace diferentes, que nos hace ser diferentes unos de otros. La comprensión.
la comprensión vista desde qué siente, qué necesita el otro y el reconocimiento. ¿Qué estoy mirando en el otro? ¿Cómo valoro al otro como semejante o como diferente a mí? Y finalmente, todo el tema de la valoración. Reconocernos como personas con fortalezas, con debilidades para nuestro desarrollo en sociedad, para nuestro desarrollo humano. Así las cosas, aquí hay un mapa, un pequeño mapa de la ética. Si ven, podemos ver la ética en el centro, tenemos la responsabilidad, la calidad, la transparencia, el trabajo en equipo, la integralidad, la confianza, el respeto y otros, ¿verdad? Podemos centrar la ética precisamente en este mapa, aquí en el centro. Y tenemos una serie de valores que rodean ese esquema, ese círculo alrededor. Integralidad. ¿Qué defino yo por integralidad? Si les preguntara a cada uno de ustedes, ustedes me van a definir qué definen ustedes por integralidad, qué definen por confianza, qué definen por respeto. Y quizá solamente con el ejercicio ustedes podrán ver precisamente que la integralidad, que la confianza, que el respeto son diferentes unos de los otros. El trabajo en equipo, la transparencia. ¿Para qué? Todos este tipo de conceptos precisamente para llegar a la ética, a cómo definimos la ética personal de cada uno de nosotros. Alguien que me ayude con esta diferencia entre la ética y la moral. Bueno, entonces, diferencias entre ética y moral. La ética se afinca en la razón y depende de la filosofía. La moral se apoya en las costumbres y forman un conjunto de elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Muchas gracias, Felipe. Esas son algunas de las diferencias que tenemos entre la ética y entre la moral. La ética, pues, se afina en esa razón y depende de la filosofía, y por su parte, la moral se apoya en costumbres y en un conjunto de formas y elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. Ustedes podrán ver cuál es su ética y hagan ese ejercicio en este momento allá en sus casas, en el lugar donde se encuentren. La ética. Según este concepto, ¿cuál podría ser mi ética versus a cuál es mi moral? Muchas veces pueden ser elementos, pueden ser palabras que tendemos a que parecen similares, pero que realmente son diferentes, en la esencia, en la ética. ¿Dónde está esa razón que depende de la filosofía? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la ética para mí? Y por su parte, ¿qué es la moral? Pensémoslo para nosotros. ¿Cómo respondemos esas dos preguntas de ética y de moral? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es la ética para usted? ¿Cómo define su ética y cómo define su moral? Que nos podamos responder ese tipo de... y nos podamos responder ese tipo de diferencias en este apartado. Perdón. Entonces vamos a continuar acá. ¿Qué se entiende por valor? Alguien que nos ayude, por favor, con esta diapositiva. ¿Qué se entiende por valor? ¿Qué se entiende por valor? Desde el punto de vista socioeducativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan al comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Muchas gracias, Edwin. ¿Qué se entiende por ese valor? Aquí vamos a ver ese punto de vista desde lo educativo, desde el punto de vista educativo, y son que esos valores son considerados precisamente referencias y pautas que orientan nuestro comportamiento, nuestros valores. Si los valores de nosotros son
profundamente arraigados conservadores o profundamente arraigados liberales, pues vamos a tener una serie de comportamientos diferentes como personas, ¿verdad? Si son profundamente liberales, profundamente arraigados en los procesos liberales de las personas, o si son profundamente arraigados en conservadores, pues estamos en dos posturas totalmente diferentes, totalmente opuestas. Y muchas veces la religión tiene una de las dos posturas, retomando con el tema que estamos viendo de, de los valores y la religión, de la ética y la religión. Entonces, así las cosas, los valores que hemos aprendido, que nos han enseñado y que hemos adquirido, pasan a un punto muy importante en este aspecto. Y finalmente, llegamos aquí a la parte, al core del día de hoy. Y es esa relación entre la ética y la moral. Entonces, el que me quiera ayudar con esta diapositiva, se lo agradezco. Yo, profe. Entonces dice, la palabra moral designa el hecho real que encontramos en todas las sociedades, a saber, un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen diferencias con respecto a las normas de otras sociedades y de otra época histórica y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esta sociedad. En algunos casos son extrañas y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. La palabra ética designa el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas, a saber, un conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha analizado y establecido como línea directriz de su propia conducta. La relación. En los dos casos se trata de normas, prescripciones. Debe ser la moral, es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. La ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. La diferencia. La moral tiene una base social, normas establecidas en el seno de una sociedad. Muchas gracias, Vicky, por ayudarnos con esta diapositiva. Así las cosas, pues tenemos el día de hoy las diferencias entre la ética, la moral y la primera diapositiva donde hablábamos sobre la ética y la religión de las personas. Entonces, quiero abrir un debate con ustedes rápidamente, no todos, algunas y otras. ¿Cómo considera la relación de respeto de las personas entre la ética y la religión? Tomando esto como con los conceptos que hemos visto de ética, de religión, teniendo en cuenta, no vamos a hablar de una religión en particular, sino de las religiones en general, de la ética personal y demás en consideración. Entonces, vamos a darnos 5 minuticos para pensar y hablar sobre aspectos como la mujer, grupos poblacionales, LGBTI, personas creyentes, personas no creyentes y religiones. ¿Para qué? ¿Para qué pongo estos ejemplos? Para que podamos hablar sobre los contrastes. ¿Qué son los contrastes? ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es la ética de cada persona? Quiero que abramos ese debate. Y la religión. La religión, ¿qué nos dice este tipo de... un debate parecido fue el que tuvimos sobre el tema del aborto hace un par de semanas, ¿sí? Pero aquí mirándolo sobre, por ejemplo, personas no creyentes que no pertenecen a ninguna religión, o personas muy, muy creyentes que pertenecen a una religión, pero también mirándolo con grupos poblacionales como mujer,
poblaciones LGBTI, entre otros, entre otras poblaciones. Hace poco el Papa, el actual Papa, pedía disculpas por los genocidios que cometió la Iglesia Católica a diferentes grupos poblacionales de indígenas, por prácticas que tenían indígenas. Entonces, no por entrar a satanizar una o X, sino es desde ni una religión, ni una práctica, ni nada de eso. Eso es un debate sensato, profesional, y entrarlo a mirar precisamente desde las cuestiones éticas y religiosas. Entonces, quisiera preguntarles, ¿cómo consideran ustedes esa relación de respeto entre la ética y la religión en las sociedades? El que quiera compartir con nosotros sus apreciaciones, bienvenidos. ¿Cómo consideramos desde nuestro caso en particular, de nuestra experiencia, desde nuestra experiencia, la ética y la religión? ¿Cómo es ese match o ese absoluto desligue de una con la otra porque es diferente? Por ejemplo, yo, yo soy católico, católico no practicante, pero por otro lado sí creo profundamente en una ética personal mía, en tema de los respetos, del respeto al otro, de la igualdad. No importa si es negro, si es gay, si es mujer, si es niño. Creo que todos debemos empezar a respetarnos y tratarnos como iguales, ¿verdad? Porque miren, puntualmente siempre pongo ejemplos del panorama internacional y es que es mi foco de estudio. Pero miren, por ejemplo, el tema de Rusia. El tema de Rusia es un tema de territorios, ¿sí? Y no vamos a entrar a hablar aquí del tema internacional. Pero fíjense, por ejemplo, en el tema del control que tienen Rusia y sus profundos valores conservadores, arraigados, frente a casos como la mujer, como la familia y demás. ¿Mm? Ahora bien, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo consideran ustedes ese match o esa absolutamente desligue de la ética y la religión? Edwin, tienes tu mano levantada. Bueno, profe, digamos que para mí no hay match entre la ética y la religión, independiente cuál sea. Eh, Creo que venimos de una cultura que nos ha impuesto eh, la religión como miedo, como que todo lo que hagas o no hagas es un pecado y va a ser castigado. Y creo que de ahí parte que no haya esa empatía entre las dos, porque siempre vamos a ver, o, bueno, en los últimos años ha ido cambiando, pero siempre vamos a ver que la iglesia ortodoxa o la iglesia base, la religión base, siempre nos ha mostrado que, eh, de que tienen el poder de señalar y eso ha creado una brecha. Las nuevas generaciones hoy están un poco más alejadas de la religión, pero al mismo tiempo creo que están haciendo un juego ideal con la ética, de tratar de aceptar, de buscar entender, de buscar respaldar, de ser inclusivo o inclusivos, y creo que a la religión todavía le falta mucho de eso. Entonces está apartada todavía de ese tipo de actitudes que, digamos, el ser humano individualmente ya ha ido como puliendo en su vida. Muchas gracias, Edwin. Sí, digamos que coincido contigo en varios de los puntos que tienes, porque personalmente para mí, y lo cuento como experiencia, ¿no? En mi punto de vista, digamos que el tema de la religión para mí es un tema aprendido que de mis padres, de socialmente, del colegio, un colegio católico y demás. Es un tema aprendido. Pero ya cuando empiezo a tener
diferentes experiencias de vida, pues me catalogo como católico, pero no practicante, ¿sí? Eso no quiere decir que no crea no quiero entrar a hablar aquí de religión, no es que no crea en Dios, obviamente que creo que sí hay un ser supremo y demás, pero no lo, en mi caso, estoy haciendo parte de los estudiantes, pero en mi caso creo que eh, sí hay, voy a dejar el tema hasta ahí de la religión para no entrar en controversias, pero por otro lado, en el tema de la moralidad, de los valores, del respeto, sí creo que es un tema que eso no tiene que ver nada con ni religión, ni libros, sino que eso tiene que ver con sus principios, con sus valores y con lo que usted aprendió. Cuando usted aprende a respetar el otro, independientemente de la condición que tenga, porque en nuestra sociedad puntualmente nos han enseñado que bueno, que tenemos que respetar a no sé quién, así se más. No, realmente en el mundo, mi forma de verlo, esa ética, la ética que yo profeso, es una ética de igualdad, de igualdad, de tratar con el mismo respeto a todo el mundo. Pero eso no me lo dice ni un libro religioso de cualquier religión, ni de mi religión, ni de otra, sino que digamos que lo tengo incorporado en mi vida. Pero estoy totalmente de acuerdo si hay una persona que dice, no, mire, yo soy de, yo profeso esto y esto y esto, y creo que sí hace match por esto y esto y esto. Digamos que lo respeto completamente porque son diferentes estilos y creencias en los procesos de vida, eh, en los procesos en general en nuestras vidas. Quisiera escuchar a alguien más que tenga una opinión al respecto de esa relación de respeto de las personas entre la ética y la religión en la sociedad. Imanol y Carolina. Profe, pues bueno, con relación a esto, yo considero, sí, es un poquito como más como en contraste lo que pudo haber dicho mi compañero Edwin, pero yo sí considero que hay una relación entre la ética y la religión. Si bien es cierto, bueno, la ética es como ese conjunto de acciones, normas, valores, comportamientos que tenemos nosotros como humanos que son bien aceptados según la razón, según la filosofía y según las costumbres, vamos a decirlo como aprendidas o hábitos tal vez que hay en nuestra sociedad y que son socialmente aceptados, o sentido común, es la palabra que quería decir. Pero si bien es cierto, todas estas cosas también las encontramos en ciertos libros religiosos. No solo hablemos del cristianismo, o no solo hablemos del catolicismo, hablemos del budismo, del calvinismo, del estoicismo, bueno, todas estas. La mayoría de ellas siempre van a profesar que, o al menos en las que más como que vamos a decirle, las que más me quiero referir, el cristianismo y el budismo son religiones que buscan siempre como ese bien, ¿no? Ese bienestar. Ambas dicen que hagan el bien con los demás, amar al prójimo, quererlo, comportarse bien. Por ejemplo, dice la Biblia, no, con la vara con la que medís seréis medidos. Entonces, sí considero que haya una relación. Ahora, lo que sí quiero aclarar es una cosa. Siento que ella es la religión en sí, ¿sí? Como ese conjunto de creencias, normas ya establecidas por la sociedad, la religión, es lo que ha permeado un poquito o manipulado lo que es la Biblia, o lo que son los, vamos a decir, los textos. Si no nos vayamos directamente a la Biblia, sino los textos. Pero considero que si llega a haber una relación, tal vez la relación se llega a romper en ciertos, vamos a decir, comportamientos o medidas que ya ha tomado el humano, ¿sí?
teniendo, o vamos a decir, teniendo como en tinieblas, es la palabra que se me viene ahorita, teniendo como en tinieblas ya esa ética que está implícita o ese sentido común, por decirlo así, ese sentido honesto que está implícito en lo que son los textos sagrados. Pero sí considero que tal vez es la religión la que tal vez nos hace ver que hay una brecha. No sé si me voy a entender la verdad. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias por tu opinión. Es muy interesante escuchar tu opinión, Imanol, frente a este referente. Carolina. Hola, profe. Bueno, Gracias. yo considero que y la ética y la religión de alguna manera creo que hacen un match, especialmente como en la primera parte de la vida de nosotros. Es decir, yo también soy una católica, digamos que a veces lo practico, a veces no, depende de las cosas, porque creo que cuando ya uno va tomando conciencia, va seleccionando y depende a veces de muchas cosas, algunas cosas que se quedan con uno y otras que es mejor dejarlas, porque de pronto la religión, pues no sé, desde mi punto de vista a veces simplemente es como tratar de manejar un grupo de personas, y son reglas que se hacen de otras personas. Entonces creo que de alguna manera se hace más a veces, pero de alguna otra no. Depende mucho del medio, de la sociedad donde nos movemos, y de nuestras propias creencias que van surgiendo a lo largo de la vida. Así es, sí. Creo que concuerdo también contigo en varios puntos. Gracias, Carolina. Edwin. Edwin, no te escuchamos. Creo que tienes el micrófono ya desactivado, pero no te escuchamos. No, creo que tienes problemas con el audio. No. ¿Alguien más que quiera comentar mientras miramos si Edwin soluciona su problema de audio? Ok. Ok, muchachos. Si no, entonces el tema del día de hoy, pues digamos que hoy no tenemos ninguna nota como tal, sino es un tema más de participación y demás para traer a consideración a la clase este tema que hablamos sobre la ética y la religión, en qué punto hacen match, en qué punto no, la diferencia entre la ética, la religión vista desde precisamente no una ideología de religión, sino precisamente como un todo. Y muchas veces, si pudimos ver en estos, perdón, en estos tres comentarios, en estos tres apartados de Imanol, Vicky, de Carolina, de Edwin, que participaron con sus comentarios, podemos ver diferentes posturas acerca de este tipo de procesos como lo son la ética y la religión, y esa es la idea con esta clase de principios y valores democráticos, que podamos escucharnos y que a través de nuestras ideas, de las experiencias, de los diferentes procesos que tenemos en nuestra vida, tengamos pues cuestiones de debate al respecto. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, duda hasta acá. No, profe. Ok, si no tenemos ninguna pregunta, en 8 días yo les voy a, si no recibimos ningún mensaje, vamos a hacer la clase normalmente. En 8 días
en este horario precisamente, no sé si alcancé a conectarme porque estoy regresando a Bogotá, entonces si tengo acceso a internet y demás, estaremos haciendo otro debate y hablando de otro tema en la clase de principios y valores democráticos, y en caso que no, les estaré avisando ese día para hacer los cambios respectivos frente a la clase del día, ¿vale? Entonces, en 8 días, pues espero que nos podamos ver, pero si no, les estaré avisando ese día antes de la clase, ¿vale? Espero poder tener internet y demás, pero si no, les estaré avisando. Todos revisaron sus notas, que estén bien en el sistema. Ok. Sí, señor. Muchas Sí, gracias. señor. Profe, yo necesito hablar contigo Dale. sobre mi nota. Si hay alguien que necesite quedarse, nos quedamos. Entonces, no siendo más, nos vemos, esperemos, en 8 días, ¿vale? Les deseo una feliz noche y un feliz resto de semana. Vale, profe, gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Muchas profe. gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Adiós, feliz noche a todos. Profe, yo sí necesito hablar sobre mi nota. Hola, Felipe. Cuéntame. La profe. Profe, es que lo que pasa es que en definitiva pues saqué 4 y pues yo quería saber por qué. Aquí estamos, yo participé en las 3 clases, pues estuve en las 3 clases y eso, profe. Dale, déjame revisar. Igual todas las notas quedaron como sobre 4, 4, 3, entonces reviso. ¿Qué nota te diste en tu autoevaluación? 5, profe. 5. Ok, déjame reviso, Felipe, y la vuelvo a mirar porque no sé, yo ahí tengo todas las notas anotadas y no sé qué, es que son 40, son casi 40, entonces la reviso te hago la corrección en caso de que haya, te cuento qué pasó, ¿vale? Dale, profe. De igual manera, pues yo te escribo de una vez para que me tengas ahí. Sí, porfa, si quieres escríbeme por interno y te respondo, ¿vale? Voy a revisar y ya te aviso. Vale, profe, muchas gracias. Listo, no, Felipe, a ti. Feliz Gracias. noche. Chao.